Una niña humilde limpiaba junto a su madre para sobrevivir, hasta que un secreto escuchado por casualidad puso en sus manos el destino de un poderoso empresario al borde de la ruina. Antes de compartir este relato de injusticia y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La tarde estaba nublada, y el sonido de los trapos mojados contra el mármol del piso resonaba en aquel edificio de oficinas. Lucía, una niña de apenas 9 años, pasaba la escoba con torpeza mientras su madre, doña Carmen, se afanaba en limpiar los escritorios de la planta baja. Ellas no trabajaban ahí oficialmente, eran contratadas por horas, siempre a escondidas de quienes no querían ver a gente humilde dentro de un lugar de prestigio. Lucía miraba con curiosidad las paredes adornadas con cuadros costosos y las lámparas de cristal que parecían brillar aunque el sol ya se ocultaba. Su ropa desgastada contrastaba con el lujo que la rodeaba. Y aunque sus manos pequeñas estaban ásperas por el cloro, su inocencia aún le permitía soñar. De pronto, la voz grave de un hombre rompió el silencio. Era el señor Esteban Villalobos, dueño de la empresa y conocido por su carácter duro. Caminaba con paso apresurado mientras hablaba por teléfono. La niña, por instinto, se escondió detrás de una puerta entreabierta y sus ojos se abrieron como platos al escuchar. Si ese documento sale a la luz, estaremos en la quiebra. Nadie puede saberlo. Lucía contuvo la respiración. Su madre, ajena a lo que ocurría, seguía barriendo sin notar nada. El corazón de la niña latía con fuerza. Había escuchado algo que no debía, algo que podría cambiarlo todo. En ese momento, sin entender del todo lo que significaban aquellas palabras, Lucía comprendió que aquel secreto sería demasiado grande para guardarlo sola. Lucía permaneció inmóvil, con las manos temblorosas sujetando el palo de la escoba. El eco de aquellas palabras seguía resonando en su mente: si ese documento sale a la luz, estaremos en la quiebra. Ella no entendía del todo qué significaba quiebra, pero sabía que era algo grave porque la voz del empresario sonaba asustada, como nunca antes. El señor Villalobos, sin notar la presencia de la niña, cerró de golpe la puerta de su oficina y continuó discutiendo con alguien al otro lado de la línea. La puerta dejó escapar apenas fragmentos de su conversación. Traición interna, alguien de confianza, no podemos permitir que se sepa. Lucía dio un paso atrás, con miedo de que la descubrieran. Su madre volteó a verla y le susurró con dulzura: apúrate, hija, que ya es tarde. No quiero que el jefe nos encuentre aquí. Pero justo cuando estaban a punto de irse, apareció en el pasillo la señora Miranda, la secretaria principal. Ella era conocida por su mirada fría y por tratar con desprecio a cualquiera que no fuera de su nivel. Al ver a Carmen y a Lucía, torció los labios con disgusto. ¿Otra vez aquí?, dijo, cruzando los brazos. El señor Villalobos no quiere verlas en horario laboral. ¿Acaso no entienden que estorban? Carmen bajó la cabeza, con una humildad que le dolía hasta a su hija. Solo terminamos de limpiar, señora, ya nos vamos. Lucía apretó los dientes, sintiendo la injusticia arder en su pecho. Nadie merecía ser tratado así, menos su madre, que trabajaba hasta el cansancio por darle de comer. Miranda chasqueó la lengua y apuntó con su dedo hacia la puerta. Pues terminen rápido. Aquí no es lugar para pobres. Lucía tragó saliva. Entre la humillación hacia su madre y el secreto que acababa de escuchar, un sentimiento extraño empezó a crecer dentro de ella, una mezcla de rabia, miedo y un impulso de querer hacer algo. Porque aunque no lo supiera todavía, ese algo que escuchó en la oficina podría convertirse en la única salvación para aquel empresario arrogante, o en el inicio de una desgracia aún mayor. Esa noche, de regreso a su pequeño cuarto de paredes húmedas y techo de calamina, Lucía no podía dormir. Se revolvía en el colchón delgado que compartía con su madre. Los ruidos del vecindario, perros ladrando, motocicletas lejanas, parecían apagarse frente a aquel recuerdo, la voz temblorosa del señor Villalobos confesando su miedo a la quiebra. La niña abrazó sus rodillas. Nunca había escuchado a un hombre tan poderoso sonar asustado. Para ella, los empresarios eran como gigantes intocables, gente que no conocía el hambre ni el frío. Y sin embargo, lo había visto vulnerable, incluso más que su propia madre. ¿Qué te pasa, hija?, susurró Carmen, acariciándole el cabello áspero por el polvo del día. Lucía dudó un instante. Sentía el impulso de contarle lo que había escuchado,
pero algo en su interior le decía que no era seguro. ¿Y si metía en problemas a su madre? ¿Y si la culpaban a ella por husmear donde no debía? Nada, mamá, solo estoy cansada. Mintió, escondiendo el rostro en la sábana. Carmen suspiró, apagando la vela que iluminaba tenuemente el cuarto. Mañana será un día mejor, ya verás. Pero Lucía sabía que no sería igual. Porque aquel secreto no se borraba de su mente. Y peor aún, al día siguiente, mientras acompañaba a su madre nuevamente al edificio, notó algo distinto: dos hombres trajeados discutían en voz baja cerca de la entrada. Si esa carpeta desaparece, no habrá pruebas. Nadie debe saberlo, ¿entiendes? Nadie. Lucía se detuvo en seco, con el corazón golpeándole el pecho. ¿Acaso hablaban del mismo secreto que escuchó? ¿Qué estaba pasando dentro de esa empresa? Por primera vez, la niña entendió que estaba en medio de algo más grande de lo que podía imaginar. Y en su inocencia, no sabía aún que el simple hecho de haber escuchado aquella conversación la había convertido en una pieza clave de un juego de poder peligroso. Lucía bajó la mirada y apretó la escoba con fuerza, como si aquel palo de madera pudiera darle seguridad. Mientras su madre entraba al área de limpieza, ella se quedó unos segundos observando a los hombres trajeados. Sus rostros serios y sus gestos nerviosos delataban que hablaban de algo importante, demasiado importante para que lo supiera una niña. Uno de ellos, un hombre alto de cabello engominado, notó la presencia de Lucía y frunció el ceño. ¿Qué hace esa chiquilla aquí?, susurró con evidente molestia. Lucía, sobresaltada, fingió barrer sin mirarlos, pero sintió como sus mejillas se encendían. Se escabulló rápidamente hacia donde estaba su madre, que ya ordenaba los útiles de limpieza. Mamá, murmuró la niña, con un nudo en la garganta. No quiero estar aquí. Carmen la miró sorprendida. ¿Qué pasa, hijita? ¿Te sientes mal? Lucía iba a responder, pero justo en ese instante se abrió la puerta del ascensor y apareció el propio señor Villalobos, impecablemente vestido con un traje gris. Su mirada cansada revelaba noches de preocupación, aunque trataba de mantener la compostura de un hombre poderoso. Los empleados se cuadraron de inmediato, y hasta los hombres trajeados callaron de golpe. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Villalobos caminó con paso firme, pero sus ojos se detuvieron un instante en Lucía y en su madre. Un destello de fastidio cruzó su rostro. ¿Por qué siempre están aquí?, dijo con tono seco. Este lugar no es una guardería. Carmen inclinó la cabeza con humildad. Discúlpeme, señor. Solo vine porque necesito que mi hija me ayude, no tengo con quién dejarla. El empresario suspiró, como si aquel detalle le molestara más de lo que debía. La próxima vez, busque otra solución. No quiero distracciones en mi edificio. Lucía lo miró directo a los ojos, y por un segundo sintió algo extraño. Detrás de su dureza, aquel hombre parecía esconder un peso enorme, una carga invisible que lo estaba desgastando. Pero el momento se rompió cuando la señora Miranda, la secretaria, intervino con voz venenosa. Se lo dije, señor Villalobos. Estas personas siempre están fuera de lugar. Carmen bajó aún más la mirada, humillada. Lucía, en cambio, apretó los labios con rabia. No solo había escuchado un secreto, ahora también sentía una injusticia crecer en su interior. Lo que la niña no sabía es que muy pronto tendría que decidir si guardaba silencio, o usaba aquello que sabía para cambiar el rumbo de todo. Al día siguiente, la rutina parecía repetirse. Carmen y Lucía llegaron temprano con sus baldes y trapos, tratando de pasar desapercibidas. Sin embargo, desde que entraron al edificio, Lucía notó algo distinto: había un ambiente tenso, como si todos los empleados esperaran que algo malo ocurriera. Los murmullos corrían de oficina en oficina. Dicen que la empresa podría cerrar. No, imposible. Villalobos siempre lo controla todo. Pues alguien lo traicionó, eso es seguro. Lucía escuchaba en silencio, fingiendo barrer un pasillo, pero cada palabra encajaba con lo que había oído aquella noche. El secreto era real. Y cada vez más grande. Mientras tanto, Carmen entró a limpiar la oficina de la secretaria Miranda. Lucía, curiosa, se quedó en la puerta. Fue entonces cuando lo vio. Sobre el escritorio, abierto de par en par, estaba un folder con documentos llenos de cifras y contratos.
Y en la esquina superior, escrito con letras grandes, una palabra que la niña apenas entendía: deuda. El corazón de Lucía se aceleró. Recordó la frase exacta del empresario: si ese documento sale a la luz, estaremos en la quiebra. ¿Acaso era ese el papel del que hablaba? En ese momento, Miranda entró de golpe, sorprendiendo a la niña mirando el folder. ¿Qué haces ahí?, gruñó, arrebatando los papeles y cerrando de golpe la carpeta. Lucía bajó la cabeza, temblando. Yo solo esperaba a mi mamá. Pues espera afuera, escupió Miranda con frialdad. Este lugar no es para ti. Carmen, que había visto la escena, jaló a su hija del brazo y le susurró: no mires esas cosas, Lucía. Eso no nos corresponde. Pero la niña no podía sacarse la idea de la mente: ese folder era la clave. Ese papel tenía el poder de salvar o destruir. Esa noche, al cerrar los ojos, Lucía entendió que ya no era una simple espectadora. Estaba atrapada en una historia peligrosa donde un solo movimiento podía cambiar el destino de todos. Lo que no sabía era que el primer giro estaba a punto de ocurrir. Alguien más también la había visto espiando los documentos. La mañana siguiente, mientras Carmen y Lucía llegaban con sus implementos de limpieza, la niña sintió una mirada fija en ella. Al voltear, descubrió a un joven de traje oscuro que la observaba desde el fondo del pasillo. No era un trabajador común. Su porte elegante y la manera en que sostenía una carpeta lo hacían parecer cercano a la dirección. Lucía bajó la mirada, incómoda. Sin embargo, cuando pasó junto a él, el joven murmuró en voz baja: te vi ayer. La niña se quedó helada. ¿Qué dice?, balbuceó, sin atreverse a levantar la vista. El joven dio un paso más cerca, inclinándose apenas para que nadie más escuchara. Sé que estabas mirando esos documentos en el escritorio de la señora Miranda. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tragó saliva y negó con la cabeza. No, yo no vi nada. El hombre sonrió con ironía. No mientas, pequeña. Tienes ojos curiosos. Y eso puede ser un problema o una oportunidad. Antes de que pudiera decir algo más, Carmen apareció con el balde y la escoba en la mano. ¿Qué ocurre aquí?, el joven se enderezó de inmediato, recuperando su tono profesional. Nada, señora. Solo saludaba a su hija. Carmen asintió, aunque con desconfianza, y llevó a Lucía consigo. Pero mientras caminaban, la niña sentía todavía la presión de aquella mirada clavada en su espalda. Ese día, mientras limpiaban la sala de juntas, Lucía no pudo dejar de pensar en lo que aquel hombre le había dicho. ¿Era una advertencia? ¿O de verdad había visto en ella algo que podría usar? Lo cierto era que no se trataba de un empleado cualquiera. Su credencial colgada en el saco lo delataba: Alejandro Villalobos, hijo del dueño. Lucía abrió los ojos con asombro. Había sido el hijo del empresario quien la había descubierto. Y ahora, sin saberlo, su destino estaba entrelazado con el de aquella poderosa familia. El resto del día, Lucía no pudo concentrarse. Cada vez que levantaba la vista, encontraba a Alejandro observándola desde lejos, con ese aire calculador que la hacía sentir atrapada. No era como los demás empleados, él parecía analizar cada detalle, cada gesto. Cuando finalmente terminó la jornada y Carmen recogía las herramientas, Alejandro se acercó de nuevo. Su voz era baja, casi un susurro. Sé que escuchaste más de lo que aparentas, niña. Y créeme, lo que sabes podría cambiar muchas cosas. Lucía dio un paso atrás, abrazando la escoba como si fuera un escudo. Yo no sé nada, respondió nerviosa. Alejandro sonrió, inclinándose un poco hacia ella. Eso lo dices ahora. Pero si guardas silencio, mi padre perderá todo. Y si hablas, podrías terminar en un problema más grande de lo que imaginas. Carmen apareció en ese instante, sin sospechar la tensión en el aire. ¿Está todo bien, señorito Alejandro? Sí, señora, dijo él, fingiendo cordialidad. Solo le pedía a su hija que no se distraiga tanto cuando esté aquí. Carmen sonrió con humildad, agradecida por lo que creyó un consejo amable. Pero Lucía sintió que aquellas palabras eran una advertencia disfrazada. Esa noche, mientras caminaban hacia casa, la niña no pudo más y se detuvo en medio de la calle. Mamá,
creo que hice algo malo. Carmen la miró con sorpresa. ¿De qué hablas, hija? Lucía respiró hondo, las lágrimas asomando en sus ojos. Vi unos papeles, escuché algo que no debía, y ahora creo que el hijo del jefe lo sabe. Carmen se quedó inmóvil, procesando lo que su hija acababa de confesar. El silencio pesaba tanto como el frío de la noche. Lucía, dijo al fin, con voz temblorosa. Tienes que tener cuidado. Estas cosas no son juegos de niños. La niña bajó la cabeza, sintiéndose culpable. Pero en el fondo sabía que ya no había marcha atrás. Porque lo que había visto y escuchado era demasiado grande para ignorarlo. Y pronto descubriría que Alejandro no pensaba dejarla tranquila. Al día siguiente, mientras Carmen y Lucía limpiaban los pasillos del edificio, Alejandro apareció de nuevo. Esta vez no ocultaba su interés, caminó directo hacia la niña, ignorando la presencia de su madre. Tú, ven conmigo un momento, ordenó con voz firme. Lucía lo miró con ojos asustados y luego buscó la mirada de su madre. Señorito, ¿para qué quiere a mi hija? Preguntó Carmen, algo incómoda. Alejandro forzó una sonrisa cortés. Tranquila, señora. Solo necesito que me ayude a alcanzar unos archivos. Es pequeña, y puede entrar en un espacio donde yo no quepo. Nada más. Aunque su tono parecía amable, sus ojos decían otra cosa, una mezcla de urgencia y desconfianza. Carmen, dudando, le acarició la cabeza a Lucía. Anda, hijita, ayúdalo. Pero regresa rápido. Lucía lo siguió, con las piernas temblando. Alejandro la llevó hasta una oficina cerrada, la del área de contabilidad. Con una llave que sacó del bolsillo, abrió la puerta y la invitó a entrar. Adentro, el ambiente era distinto. Pilas de carpetas, archivadores metálicos y un aire denso a papel viejo y café rancio. Alejandro cerró la puerta tras ellos. Escucha bien, Lucía, dijo en voz baja, inclinándose hacia ella. Aquí hay documentos que muchos quieren desaparecer. Tuviste algo, y eso te convierte en testigo. La niña lo miró con miedo. Yo no quiero problemas, solo ayudo a mi mamá. Alejandro asintió, con una calma inquietante. Lo sé. Pero precisamente por eso eres perfecta. Nadie sospecharía de ti. Necesito que, cuando limpien, observes bien. Si ves a alguien manipulando carpetas o escondiendo papeles, me lo digas. Lucía abrió los ojos, aterrada. Espiar. Llámalo como quieras, replicó él, ajustándose el saco. Pero si haces esto, no solo protegerás a mi padre. También evitarás que esta empresa caiga, y que tu madre pierda su único trabajo. El silencio fue sepulcral. Lucía bajó la mirada, sabiendo que la estaba empujando a un juego que no entendía. Entonces, ¿qué decides? Preguntó Alejandro, con una intensidad que le heló la sangre. La niña no respondió. Pero en su interior, algo se quebraba, la inocencia de ser solo una ayudante de limpieza había quedado atrás. Ahora cargaba con un peso demasiado grande para su corta edad. Esa tarde, mientras Carmen limpiaba los baños del segundo piso, Lucía se quedó en el pasillo con su escoba. Aunque fingía barrer, en realidad sus ojos estaban atentos a todo movimiento, recordando las palabras de Alejandro: si ves a alguien manipulando carpetas o escondiendo papeles, me lo digas. El silencio se rompió cuando la puerta de contabilidad se abrió despacio. Era la señora Miranda. La secretaria entró con pasos sigilosos, mirando hacia ambos lados antes de desaparecer en la oficina. Lucía, con el corazón latiéndole en los oídos, se acercó un poco más. A través de la rendija de la puerta, alcanzó a ver cómo Miranda abría un cajón cerrado con llave y sacaba un sobremanila grueso. Su rostro estaba tenso, como si cometiera un delito. Esto nunca debe llegar a las manos del señor Villalobos, murmuró, guardando el sobre dentro de su bolso personal. Lucía retrocedió de golpe, casi tropezando con la escoba. Su respiración se agitó, y un sudor frío le recorrió la espalda. Estaba pasando de verdad. Los documentos estaban siendo robados. En ese instante, Miranda salió de la oficina. Al ver a la niña, entrecerró los ojos. ¿Qué haces aquí parada como tonta?, gruñó. Lucía tartamudeó. Yo, solo estoy barriendo, señora.
Miranda la miró fijamente, como si pudiera leerle la mente. Luego, sin más, se fue con su bolso colgado del hombro. Lucía apretó el palo de la escoba. Tenía que decidir, contarle lo que vio a Alejandro o guardar silencio para no meterse en más problemas. Pero justo cuando estaba pensando, Alejandro apareció al final del pasillo, caminando en su dirección. Su mirada se cruzó con la de la niña, y en ese instante, ella supo que no podría ocultarle nada. ¿Pasó algo?, preguntó él, acercándose con voz baja, pero firme. Lucía sintió un nudo en la garganta. Sabía que, si hablaba, nada volvería a ser igual. Lucía tragó saliva, mirando hacia todos lados para asegurarse de que nadie escuchara. El pasillo estaba vacío, pero el recuerdo del sobre escondido en el bolso de Miranda todavía le hacía temblar las manos. La señora Miranda, susurró con voz quebrada. Entró a la oficina y sacó unos papeles, los guardó en su bolso. Los ojos de Alejandro se entrecerraron. Su expresión se endureció como si acabara de confirmar una sospecha. ¿Estás segura?, preguntó con voz baja, inclinándose hacia la niña. Lucía sintió con fuerza, aunque su voz temblaba. La escuché decir que esos papeles no debían llegar a su papá. Alejandro respiró hondo, y por un instante dejó ver la rabia contenida en sus gestos. Luego se enderezó, intentando controlar su tono. Hiciste bien en contármelo. Pero escucha, Lucía, esto se queda entre tú y yo. Nadie más puede saberlo, ¿entiendes? La niña bajó la cabeza, apretando su escoba como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sí, señorito. Alejandro puso una mano firme sobre su hombro. Lo que viste es muy peligroso. Si Miranda sospecha que la descubriste, no dudará en hacerte daño. Lucía abrió los ojos con espanto. Nunca había pensado que aquella mujer pudiera ir tan lejos, pero algo en las palabras de Alejandro le hizo comprender que el peligro era real. En ese instante, Carmen apareció al fondo del pasillo, llamando a su hija. Lucía, ven. Tenemos que terminar en el tercer piso. Alejandro retiró su mano de inmediato, volviendo a su aire distante. Recuerda lo que te dije. Confía en mí, y yo te protegeré. Lucía corrió hacia su madre, pero en su mente una idea no dejaba de dar vueltas, ahora estaba atrapada. Había hablado. Y el secreto que cargaba era más grande de lo que nunca imaginó. Esa noche, mientras trataba de dormir, recordó la mirada fría de Miranda y las palabras de Alejandro prometiéndole protección. En su interior, algo le decía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Y un solo paso en falso podría arruinarlo todo. El día amaneció gris, con una llovizna ligera que empañaba los vidrios del edificio. Lucía y su madre llegaron como siempre, pero aquella mañana todo se sentía distinto. Había guardias nuevos en la entrada, revisando bolsos y mochilas de los empleados. Algo estaba pasando. ¿Por qué tanta seguridad?, susurró Carmen, ajustando el viejo abrigo que llevaba puesto. Lucía no respondió. Su mente seguía atrapada en la imagen de Miranda guardando los documentos en su bolso. Cuando cruzó el vestíbulo, no pudo evitar notar la sonrisa nerviosa de la secretaria, como si escondiera algo aún más grande. Mientras limpiaba el pasillo del tercer piso, Lucía escuchó voces fuertes detrás de una puerta entreabierta. Se acercó con cuidado y distinguió claramente a Miranda discutiendo con otro hombre, de voz ronca y autoritaria. Si Villalobos se entera, todo el plan se arruina, decía el hombre. Tranquilo, respondió Miranda. Tengo los papeles conmigo. Solo falta mover el dinero y nadie podrá probar nada. Lucía se llevó la mano a la boca, horrorizada. No se trataba solo de ocultar documentos. Era un plan completo para hundir al propio dueño de la empresa. De repente, la puerta se abrió bruscamente. El hombre que discutía con Miranda salió al pasillo. Era el contador principal de la empresa, un señor de cabello canoso al que todos respetaban. Al ver a la niña, se detuvo en seco. ¿Qué haces aquí, mocosa?, gruñó con ojos sospechosos. Lucía titubeó, levantando la escoba. Yo solo estaba limpiando, señor. El contador la miró de arriba abajo, con desconfianza. Luego se inclinó hacia ella y susurró. Los curiosos no duran mucho en lugares como este. El miedo le recorrió la espalda como un rayo.
Apenas pudo dar unos pasos atrás cuando el hombre siguió su camino. Pero ya era tarde, Lucía sabía demasiado. Y lo peor era que ahora aquellos que tramaban la traición también empezaban a sospechar de ella. Lucía se quedó paralizada en el pasillo, con las palabras del contador resonando en su cabeza: los curiosos no duran mucho en lugares como este. Aquella amenaza velada le heló la sangre. Apenas pudo sostener la escoba entre sus manos temblorosas. Cuando su madre regresó unos minutos después, notó su palidez. «¿Qué te pasa, hija?», preguntó preocupada. «Nada, mamá, solo estoy cansada», murmuró Lucía, sin atreverse a contarle lo que acababa de escuchar. No quería ponerla en peligro. Pero no pasó mucho antes de que alguien más notara su estado. Alejandro apareció en el pasillo, caminando con paso firme, y al ver a la niña encogida contra la pared, frunció el ceño. «¿Quién te habló?», preguntó, directo y sin rodeos. Lucía bajó la mirada, como temiendo que decirlo fuera a traicionar un secreto peligroso. Alejandro se inclinó un poco hacia ella. «Dímelo, Lucía. Si alguien sospecha de ti, necesito saberlo ahora mismo». La niña tragó saliva. Él, el contador. Estaba con la señora Miranda. Dijo que los curiosos no duran mucho. Los ojos de Alejandro se oscurecieron, y por un instante Lucía vio en él no solo preocupación, sino rabia contenida. Sabía que él estaba involucrado, murmuró entre dientes. «Escúchame bien, Lucía, no vuelvas a quedarte sola cerca de esa gente. Si vuelves a verlos juntos, busca un lugar seguro y luego ven conmigo». Lucía asintió, aunque en su interior la idea de convertirse en espía la hacía sentir todavía más atrapada. En ese momento, Miranda salió de la oficina con una sonrisa fría. Al ver a Alejandro con la niña, arqueó una ceja. ¿Interrogando a la pequeña? ¡Qué interesante! Alejandro la enfrentó con una mirada dura. «Solo me aseguro de que nadie moleste a quienes no tienen nada que ver con los asuntos de la empresa». Miranda rió suavemente, con un tono venenoso. «Pues más le vale a todos mantenerse al margen». Y se alejó con paso elegante, como si controlara el juego. Lucía la siguió con la mirada, sintiendo que cada día el peligro se cerraba más sobre ella. Ahora no solo cargaba un secreto, también había entrado en el radar de la persona más peligrosa del edificio. Esa tarde, el ambiente en la empresa estaba cargado de tensión. Lucía ayudaba a su madre a limpiar la sala de juntas, un espacio imponente con una mesa larga de madera brillante y ventanales que dejaban ver la ciudad gris bajo la llovizna. De pronto, escuchó pasos apresurados y voces que se acercaban. Carmen la mandó a recoger los trapos del suelo, pero la niña, impulsada por la curiosidad, se escondió detrás de una cortina gruesa junto a la ventana. La puerta se abrió de golpe. Entraron Miranda y el contador, seguidos de otro hombre al que Lucía no había visto antes. Era más joven, con barba descuidada y un maletín de cuero. Su tono era agresivo. «Villalobos está más débil que nunca», dijo, dejando el maletín sobre la mesa. «Si logramos desaparecer los registros de esa deuda y transferir el dinero a la cuenta en el extranjero, la empresa caerá como una torre de naipes». Miranda sonrió con satisfacción. «Y cuando eso ocurra, no solo él perderá todo. Nosotros tendremos el control absoluto». El contador asintió con un gesto cómplice. «El documento clave ya lo tengo yo. Nadie sospechará que está en mi poder». Lucía abrió los ojos de par en par, sintiendo como el aire le faltaba. Ellos estaban planeando hundir al propio dueño de la empresa. No era un simple error contable, era una conspiración completa. El hombre del maletín bajó la voz, pero Lucía alcanzó a escucharlo. «En cuanto el viejo caiga, Alejandro quedará fuera del camino. Es demasiado ingenuo para manejar este juego». Un escalofrío recorrió el cuerpo de la niña. No solo querían destruir a Villalobos, también planeaban apartar a Alejandro. En ese momento, Carmen entró con los baldes sin saber lo que ocurría. Miranda se giró bruscamente, y Lucía contuvo el aliento tras la cortina. «¿Qué hace usted aquí?», espetó Miranda, molesta. Solo vengo a terminar la limpieza», balbuceó Carmen. Los conspiradores intercambiaron miradas. Lucía sintió que todo se venía abajo. Si descubrían que alguien había escuchado la conversación, tanto ella como su madre estarían en peligro inmediato.
Carmen, sin sospechar nada, colocó el balde junto a la mesa y empezó a pasar el trapo por el piso brillante. El sonido del agua goteando rompía el silencio tenso de la sala. Miranda la observaba con una sonrisa helada, como si buscara cualquier excusa para sacarla de ahí. Termine rápido y váyase, ordenó con voz cortante. El contador se inclinó hacia Miranda y murmuró algo en su oído, pero Lucía alcanzó a escuchar. ¿Y si nos descubrió algo? Miranda entrecerró los ojos, evaluando cada movimiento de Carmen. Es solo una mujer de limpieza, susurró con desprecio. No tiene idea de lo que pasa aquí. Pero Lucía, escondida detrás de la cortina, temía que en cualquier momento descubrieran su presencia. Su respiración era agitada y sentía que su corazón iba a delatarla. De pronto, la puerta se abrió con un golpe seco. Alejandro apareció en la sala, con expresión severa. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó, recorriendo con la mirada a los tres conspiradores. Miranda sonrió falsamente. Nada, señorito. Solo estábamos revisando algunos informes con el contador y un consultor externo. Alejandro avanzó hasta la mesa, golpeando con suavidad los dedos sobre la madera. Curioso que usé en la sala de juntas sin autorización de mi padre. ¿No creen? El hombre del maletín evitó su mirada, y Miranda se apresuró a responder. Solo era algo urgente, no queríamos molestar al señor Villalobos. Mientras tanto, Carmen aprovechó para recoger el balde y tomar a su hija de la mano. Lucía salió apresurada de la sala, con las piernas temblando. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado. El plan para hundir al dueño de la empresa estaba mucho más avanzado de lo que pensaba. Afuera, Alejandro alcanzó a la niña y la miró fijo. Tú estabas ahí, ¿verdad?, susurró con tono grave. ¿Escuchaste algo? Lucía dudó, pero sus ojos lo delataron. Alejandro respiró hondo. Entonces ya sabes que esto es más peligroso de lo que imaginábamos. Por primera vez, la niña entendió que aquello no era un simple secreto, era una conspiración que podría arrastrarlos a todos. En el pasillo desierto, Alejandro se inclinó hacia Lucía, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Lo que escuchaste es cierto. Hay gente dentro de esta empresa que quiere destruir a mi padre y quedarse con todo. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos. Su inocencia le hacía difícil entender por qué alguien querría dañar a otra persona de esa manera, pero la gravedad en el rostro de Alejandro no dejaba espacio a dudas. ¿Y qué va a pasar si lo logran?, preguntó ella, temblando. Alejandro apretó la mandíbula. Significaría el fin de todo. Cientos de trabajadores perderían sus empleos, y mi padre quedaría en la ruina. Lucía sintió un nudo en la garganta. Recordó las palabras de su madre: mañana será un día mejor. Pero aquel futuro que tanto anhelaban parecía alejarse más y más. Alejandro la miró con intensidad. Necesito tu ayuda, Lucía. Nadie sospecha de ti. Eres la única que puede moverse libremente sin levantar sospechas. La niña bajó la mirada. Yo solo soy una limpiadora, no sé nada de papeles ni de dinero. Alejandro se arrodilló frente a ella para hablarle a su altura. No necesito que entiendas de números. Solo que confíes en mí. Que observes, escuches y me digas lo que descubras. Lucía dudó. Sentía miedo, un miedo que le helaba los huesos. Pero también sentía la injusticia de ver a su madre humillada y al mismo tiempo saber que algo terrible se estaba gestando frente a sus ojos. Está bien, susurró al fin, con voz débil. Lo haré. Alejandro asintió, y por un instante su mirada dura se suavizó. Prometo que nada malo te pasará mientras yo esté aquí. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, alguien los observaba desde el fondo del pasillo. Una sombra que se ocultaba tras la penumbra y que ya sospechaba demasiado de la niña. La penumbra del edificio al anochecer parecía más densa de lo habitual. Mientras Carmen terminaba de recoger los trapos de limpieza, Lucía sintió un cosquilleo en la nuca, esa sensación inconfundible de que alguien la observaba. Cuando volteó, creyó ver un destello, una figura oscura se ocultaba rápidamente detrás de una columna. El corazón de la niña dio un brinco. Lucía, ¿qué pasa?, preguntó su madre. Nada, mamá, murmuró, apretando la escoba entre sus manos. En realidad, sí pasaba algo.
Desde que aceptó ayudar a Alejandro, sentía que cada paso estaba vigilado. Esa noche, al salir del edificio, un hombre con gorra se cruzó en su camino. No dijo una palabra, solo la miró de arriba abajo y luego se perdió entre la multitud. Lucía tragó saliva, segura de que no era un encuentro casual. Al día siguiente, mientras barría un pasillo solitario, la niña escuchó una voz baja y áspera a sus espaldas. Los curiosos viven poco. Se giró sobresaltada, pero no había nadie. El eco de esas palabras la dejó paralizada. ¿Acaso era el contador? ¿O tal vez alguien enviado por Miranda? A media mañana, cuando Alejandro la encontró, notó su rostro pálido. ¿Qué ocurrió?, le preguntó con seriedad. Lucía, con lágrimas contenidas, le contó lo de la sombra, el hombre con gorra y aquella voz susurrante. Alejandro apretó los puños. Ya saben que tú escuchaste demasiado. Tenemos que actuar antes de que sea tarde. Lucía lo miró con miedo. ¿Y si me hacen daño? ¿Y si le pasa algo a mi mamá? Alejandro respiró hondo y, con un tono decidido, respondió. No lo permitiré. Pero necesito que seas fuerte. Estás en medio de algo grande, Lucía, más grande de lo que imaginas. Y en ese mismo instante, sin que ellos lo supieran, Miranda observaba desde el piso superior, con una sonrisa fría. Ya no era una sospecha, estaba convencida de que aquella niña se había convertido en una amenaza. Esa tarde, mientras Carmen y Lucía limpiaban los ventanales del segundo piso, la secretaria Miranda se acercó con una sonrisa enigmática. Su tono sonaba más amable de lo habitual, pero sus ojos destilaban frialdad. Lucía, ¿podrías ayudarme un momento en la oficina?, preguntó con voz melosa. La niña se tensó. Sabía que no era común que Miranda le hablara directamente, mucho menos con ese tono fingidamente cordial. Carmen intervino de inmediato. Señora, mi hija está ocupada conmigo, mejor yo la ayudo. Miranda la miró con desdén. No, necesito a la niña. Es pequeña y puede alcanzar un espacio al que yo no llego. Carmen dudó, pero la presión en la mirada de la secretaria la obligó a asentir. Ve, hija, pero no tardes. Lucía entró con cautela a la oficina. El ambiente olía a perfume fuerte y a papeles viejos. Miranda cerró la puerta tras ellas y se inclinó hacia la niña. He notado que últimamente pasas mucho tiempo cerca de Alejandro, dijo, con una sonrisa torcida. ¿De qué hablan tanto, H.M.? Lucía tragó saliva. De nada, señora. Él solo me pregunta si necesito algo. Miranda se acercó aún más, tanto que la niña pudo sentir su respiración. Escúchame bien, mocosa. Sé que metiste la nariz donde no debías. No me importa lo que Alejandro te haya dicho. Si abres la boca sobre lo que viste o escuchaste, su voz bajó a un susurro venenoso, te aseguro que tu madre pagará las consecuencias. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Su cuerpo temblaba, pero no se atrevió a responder. Miranda le dio una palmada falsa en el hombro, como si nada hubiera pasado, y luego abrió la puerta con gesto cordial. Gracias por tu ayuda, pequeña. Puedes irte. Carmen la esperaba afuera y notó la cara desencajada de su hija. ¿Qué te dijo esa mujer? Lucía negó con la cabeza, incapaz de hablar. Sabía que un paso en falso podía costarle demasiado caro. Lo que no sabía era que Alejandro ya empezaba a sospechar que Miranda había hecho su primer movimiento contra la niña. Y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Esa noche, Lucía apenas pudo cenar. Tenía la imagen de Miranda muy presente, con esa sonrisa cruel y la amenaza velada contra su madre. Mientras Carmen intentaba animarla con un poco de sopa caliente, la niña apenas probaba bocado. Hija, ¿segura que no quieres contarme qué te pasa?, insistió Carmen, acariciándole el cabello. Lucía la miró con ojos llorosos, pero negó en silencio. El miedo a que Miranda cumpliera su amenaza era demasiado grande. Al día siguiente, en el edificio, Alejandro notó de inmediato el rostro pálido y los gestos nerviosos de la niña. Lucía, ¿qué ocurrió?, preguntó con voz firme. Ella bajó la mirada. Nada. Pero Alejandro la conocía lo suficiente para saber que estaba mintiendo. Cuando Miranda apareció en el pasillo, él entendió todo. Se interpuso en su camino y la miró con dureza.
¿Qué le dijiste a la niña? Preguntó con un tono que heló el aire. Miranda sonrió con falsa inocencia. Yo. Nada. Solo le pedí ayuda en mi oficina. No entiendo por qué tanto drama. Alejandro dio un paso más cerca, bajando la voz. Si vuelves a acercarte a ella, aunque sea un solo segundo, te aseguro que no tendrás lugar en esta empresa. La secretaria rió suavemente, inclinándose para que solo él escuchara. Hablas como si tuvieras poder aquí, Alejandro. No olvides que tu padre es el que manda, y él está más débil que nunca. Alejandro apretó los dientes, conteniéndose. Sabía que enfrentarse directamente a Miranda podría ponerlo en evidencia antes de tiempo. Esto no ha terminado, dijo finalmente, apartándose con rabia contenida. Miranda lo siguió con la mirada, sus labios curvándose en una sonrisa venenosa. Exacto, joven Villalobos, esto apenas comienza. Mientras tanto, Lucía, que había presenciado la escena desde un rincón, entendió que la guerra interna estaba a punto de estallar. Y ella, una simple niña de limpieza, estaba justo en el medio. Esa tarde, el ambiente en el edificio era extraño. Varios empleados habían sido enviados a casa temprano y solo quedaban unos pocos en los pasillos. Carmen aprovechó para terminar la limpieza con rapidez, pero Lucía sintió algo distinto, demasiada calma, como si todos estuvieran esperando algo. Mientras su madre fregaba el piso de la recepción, Lucía escuchó voces provenientes de la sala de juntas. La puerta estaba apenas entornada. La curiosidad pudo más que el miedo, y la niña se acercó sigilosamente, conteniendo la respiración. Adentro, reconoció de inmediato a Miranda y al contador. Con ellos estaba nuevamente el hombre del maletín de cuero. Los tres hablaban en un tono urgente, con carpetas abiertas sobre la mesa. Mañana será el día, dijo Miranda, con una sonrisa calculada. El documento original desaparecerá de los archivos y nadie podrá rastrear las transferencias. El contador asintió, sudoroso pero decidido. He preparado todo. En cuanto firme los movimientos, el dinero saldrá de la cuenta principal directo al banco extranjero. Villalobos no tendrá cómo defenderse. El hombre del maletín golpeó suavemente la mesa. Y cuando los accionistas vean el agujero, exigirán su renuncia inmediata. Ahí entramos nosotros. Lucía sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Era el paso final. Si no hacían algo, al día siguiente la empresa caería en ruina. De pronto, el piso crujió bajo sus pies y la puerta se abrió un poco más. Miranda levantó la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Quién anda ahí? La niña retrocedió, conteniendo el aliento, pero un balde metálico olvidado en el pasillo rodó y chocó contra la pared con estrépito. «Alguien nos espía», gritó el contador, levantándose de golpe. Lucía echó a correr, con el corazón en la garganta, sabiendo que su vida podía cambiar en ese instante. Lucía corrió por el pasillo con todas sus fuerzas, el eco de sus pasos rebotando contra las paredes. Sentía detrás de ella los gritos del contador y el golpe seco de la puerta al abrirse de par en par. «Atrápenla», rugió Miranda, con una furia que helaba la sangre. La niña dobló en una esquina y casi tropieza con su madre, que llevaba un balde lleno de agua. «Lucía. ¿Qué pasa?», exclamó Carmen, alarmada. «Mamá, vámonos», gritó la niña, jalándola del brazo. Ellos saben que escuché». Carmen apenas entendía, pero el miedo en el rostro de su hija fue suficiente para hacerla reaccionar. Ambas corrieron hacia las escaleras, mientras detrás de ellas se escuchaban pasos apresurados. En el segundo piso, una figura apareció para interceptarlas, era el contador, jadeando pero decidido a detenerlas. «No tan rápido, mocosa», dijo, bloqueando el pasillo. Lucía se aferró a la mano de su madre, segura de que todo terminaría ahí. Pero entonces, una voz grave retumbó detrás del contador. «Aléjate de ellas». Era Alejandro. Avanzó con paso firme, interponiéndose entre las dos mujeres y el hombre canoso. Su mirada estaba encendida de rabia. «Si les tocas un solo cabello, te juro que lo lamentarás». El contador intentó mantener la compostura, pero retrocedió ante la determinación del joven Villalobos. «No sabes en lo que te metes, Alejandro. Esto ya está decidido».
Pues yo lo voy a impedir, replicó él, con un tono cortante. En ese momento, Miranda llegó al pasillo, jadeante y con los ojos llenos de odio. Al ver a Alejandro protegiendo a la niña, comprendió todo. Así que eras tú, escupió, mirándolo con desprecio. Sabía que alguien nos estaba poniendo obstáculos, pero no imaginé que fueras tan ingenuo como para confiar en una chiquilla de limpieza. Lucía se encogió detrás de su madre, temblando. Sabía que ahora la verdad estaba expuesta, Miranda ya no sospechaba, estaba segura de que ella era el eslabón que amenazaba con arruinarlo todo. El aire se volvió irrespirable. La batalla ya no era en las sombras, la confrontación había comenzado. El pasillo parecía estrecharse con cada segundo. De un lado, Miranda y el contador, del otro, Alejandro defendiendo a Lucía y a Carmen. El silencio era tan denso que incluso el zumbido de las lámparas parecía ensordecedor. Así que todo este tiempo eras tú quien estaba detrás de las sospechas, dijo Miranda, con voz venenosa. Y usaste a esta niña como espía. ¡Qué bajo, Alejandro! El joven Villalobos no apartó la vista de ella. Prefiero confiar en la honestidad de una niña que en la traición de adultos corruptos como ustedes. Miranda apretó los labios, pero de pronto sonrió, como si hubiera esperado ese momento. ¿De verdad crees que puedes detenernos? Todo está listo. El dinero saldrá mañana mismo y tu padre quedará en la ruina. Carmen se llevó la mano a la boca, horrorizada. Lucía, con la voz quebrada, se atrevió a hablar. No. Yo los escuché. Sé lo que piensan hacer. Voy a decir la verdad. El contador se giró hacia ella con furia. Cállate, mocosa insolente. Pero antes de que pudiera dar un paso, Alejandro se interpuso. Ni se te ocurra tocarla. En ese instante, una voz aún más fuerte y profunda retumbó desde el final del pasillo. ¿Qué está pasando aquí? Todos voltearon al mismo tiempo. Allí estaba Esteban Villalobos, el dueño de la empresa. Su figura imponente llenaba el corredor, aunque su rostro mostraba cansancio. Los conspiradores se pusieron tensos al instante. Padre, balbuceó Alejandro, ellos. Pero Miranda lo interrumpió con descaro. Señor Villalobos, todo esto no es más que un malentendido. Este muchacho y esa niña están inventando historias. El empresario los observó uno por uno, con la mirada de alguien que no se deja engañar fácilmente. Pues entonces quiero escuchar esas historias. Y más vale que sean convincentes. Lucía sintió que el aire le faltaba. El momento decisivo había llegado, o revelaba todo lo que sabía, o el plan de Miranda se consumaría al día siguiente. El silencio se volvió insoportable. Todos los ojos estaban fijos en Lucía, que se aferraba a la falda de su madre como si eso pudiera darle valor. El propio señor Villalobos la miraba con severidad, aunque en el fondo de sus ojos cansados había un destello de curiosidad. Habla, niña, ordenó con voz grave. ¿Qué es lo que sabes? Lucía tragó saliva. Su voz temblaba, pero encontró fuerzas al ver el rostro de su madre. Yo, escuché a la señora Miranda y al contador. Ellos planean desaparecer unos papeles y robar dinero de la empresa. Dicen que usted quedará en la ruina, y que Alejandro no podrá detenerlos. Las palabras quedaron flotando en el aire como un trueno. Carmen la abrazó con fuerza, como queriendo protegerla del mundo entero. Miranda rompió a reír, con un tono sarcástico que retumbó en el pasillo. ¿En serio, señor Villalobos? ¿Va a creerle a una niña pobre que solo barre pisos? El contador asintió con gesto cómplice. Exacto. Es solo una mocosa que inventa cuentos. Pero Alejandro dio un paso adelante, la voz firme y clara. Padre, no está mintiendo. Yo mismo he visto movimientos sospechosos. Esta niña tuvo el valor de escuchar lo que otros no. Villalobos entrecerró los ojos, pensativo. ¿Y tienes pruebas de lo que dices, Lucía? Preguntó. Lucía dudó, hasta que recordó el sobre Manila que Miranda había guardado en su bolso. Sí, los papeles que esconden están en el bolso de la señora Miranda. La secretaria palideció por un instante, pero enseguida fingió seguridad. Eso es absurdo. Nadie tiene derecho a revisar mis cosas. Villalobos levantó la mano, imponiendo silencio. Entonces no habrá problema en que los revisemos. El aire se volvió helado.
Miranda apretó el bolso contra su pecho como si defendiera un tesoro. Y en ese gesto, todos comprendieron que la niña decía la verdad. El pasillo entero contuvo la respiración. Miranda abrazaba su bolso como si le fuera la vida en ello. El señor Villalobos avanzó lentamente hacia ella, con el porte de un hombre acostumbrado a imponer respeto. «Entrégalo», ordenó con voz firme. «No», respondió Miranda con un brillo de desesperación en los ojos. «No tiene derecho a revisar mis pertenencias». Alejandro se adelantó un paso. «Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué tanto miedo?». El contador intentó intervenir, sudoroso. «Señor Villalobos, de verdad, esto es innecesario. Esa niña inventa cosas, no se puede poner en duda la lealtad de años de servicio por un simple capricho». Pero el dueño de la empresa no se dejó engañar. Extendió la mano con una autoridad que nadie se atrevía a desafiar. «El bolso, Miranda». «Ahora». La secretaria apretó los labios. Por un instante pareció que iba a negarse, pero comprendió que la mirada de todos estaba sobre ella. Con un movimiento brusco, arrojó el bolso al suelo. «Adelante, búsquelo», espetó, con falsa seguridad. Villalobos se agachó y abrió el cierre. Dentro, entre cosméticos y una billetera de cuero, apareció un sobremanila grueso, marcado con el sello oficial de la empresa. El silencio fue absoluto. El empresario tomó el sobre y lo abrió frente a todos. Los documentos estaban ahí, contratos alterados, registros de transferencias ilegales y pruebas claras de fraude. «No puede ser», murmuró Carmen, llevándose la mano a la boca. Miranda palideció, pero intentó recuperar la compostura. Eso no prueba nada. Podrían haberlos puesto ahí para incriminarme». Alejandro la señaló con firmeza. «Basta de mentiras». Lucía la vio guardando esos papeles con sus propios ojos. Villalobos levantó la mirada, y en su rostro apareció una furia contenida. «Me has traicionado, Miranda». «Y tú también, Esteban», dijo, mirando al contador. «Ambos van a responder ante la justicia». El plan que habían urdido con tanto cuidado se derrumbaba en ese instante, gracias a la voz temblorosa de una niña que se atrevió a decir la verdad. Pero aún faltaba un último movimiento, y Miranda no estaba dispuesta a caer sola. El rostro de Miranda se transformó en un rictus de furia. Su máscara de secretaria impecable se rompió, dejando salir toda la rabia acumulada. «Todo esto es culpa de esa mocosa entrometida», gritó, señalando a Lucía con un dedo tembloroso. Lucía retrocedió de inmediato, refugiándose detrás de su madre. Carmen la abrazó con fuerza, como si su cuerpo pudiera servir de escudo. El contador intentó calmar a Miranda, pero ella lo apartó de un empujón. «Cállate. No voy a cargar sola con esto. Si caigo yo, todos caerán conmigo». De su bolso sacó el teléfono y comenzó a marcar apresuradamente. Alejandro dio un paso adelante. «¿Qué estás haciendo?». «Asegurando que nadie salga limpio de aquí», replicó ella con una sonrisa amarga. «Tengo copias de todo. Y si me tocan, los socios sabrán que ustedes también tienen las manos sucias». Villalobos apretó los puños. «Basta, Miranda». Ella lo miró fijamente, con desprecio. «Usted se cree intocable, pero su imperio ya está acabado. Yo solo aceleré lo inevitable». El silencio fue roto por el sonido de sirenas a lo lejos. Alejandro frunció el ceño. «¿Llamaste a la policía?». Miranda sonrió de manera enigmática. «No exactamente». En ese instante, dos hombres de traje oscuro aparecieron en el pasillo. No eran policías, sino guardaespaldas privados. La tensión se elevó al máximo. Lucía apretó la mano de su madre. Su pequeño cuerpo temblaba, pero sus ojos brillaban con determinación. Había llegado demasiado lejos para callar ahora. «No le tengo miedo», dijo, con la voz quebrada pero firme. «Usted quiso robar y destruir, y yo no voy a dejar que lo logre». Miranda la miró con un odio feroz. «Entonces prepárate, niña, porque este juego todavía no termina». El pasillo se convirtió en un campo de batalla donde un solo movimiento decidiría quién caía y quién salía victorioso. Las sirenas se escucharon más fuertes hasta que finalmente varios policías irrumpieron en el edificio.
Los empleados que aún quedaban miraban asombrados como el caos se apoderaba del pasillo. Los guardaespaldas de Miranda intentaron detenerlos, pero fueron reducidos en cuestión de segundos. La secretaria gritaba desesperada. Ellos también son culpables. Todo esto es una trampa. El contador, sudoroso y vencido, bajó la cabeza sin decir una palabra. Sabía que no había salida. Los oficiales requisaron el bolso y confirmaron los documentos fraudulentos. Con esas pruebas, no quedaba duda, Miranda y el contador serían arrestados. Villalobos, con el rostro endurecido, observó cómo se los llevaban esposados. En su mirada había dolor, pero también un destello de alivio. Se giró hacia Lucía, que aún se aferraba a la mano de su madre. Niña, dijo con voz grave, pero cargada de respeto. Tú salvaste esta empresa. Si no hubieras tenido el valor de hablar, hoy todo estaría perdido. Lucía bajó la mirada, con humildad. Yo solo quería ayudar, no quería que mi mamá perdiera su trabajo. Alejandro se inclinó y sonrió, orgulloso. A veces los héroes aparecen donde menos lo imaginamos. Carmen, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija. Nunca había sentido tanto orgullo y tanto miedo al mismo tiempo. El empresario respiró hondo. Tu madre no volverá a ser humillada aquí. A partir de hoy, tendrá un contrato fijo. Y tú, Lucía, siempre tendrás un lugar seguro entre nosotros. La niña no pudo contener las lágrimas. Aquel mundo de lujos y poder le parecía lejano, pero por primera vez sintió que su voz había tenido un valor inmenso. Al salir del edificio esa noche, con la lluvia cayendo suavemente, Carmen le acarició el cabello y le susurró. ¿Ves, hija? Nunca subestimes lo que puedes lograr. A veces, hasta los más poderosos necesitan que alguien valiente los despierte. Lucía sonrió tímidamente, con la inocencia que aún conservaba. Sabía que había arriesgado mucho, pero también había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra la forma de brillar. Moraleja final. Incluso los más pequeños, los que parecen invisibles para el mundo, pueden cambiar el destino de los demás con un acto de valentía. La justicia y la verdad pueden nacer de un corazón humilde y derrumbar las mentiras más poderosas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y compartirla para que más personas la vean. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí siempre encontrarás relatos que inspiran, conmueven y nos recuerdan el valor de la verdad. Y no te vayas, que en la pantalla final tienes más historias que te van a emocionar tanto como esta.